están con nosotros. Bueno, como ustedes saben, antes de empezar con un poco sobre presentar un poco con quiénes estamos, vamos a conocer las iniciativas y las experiencias de nuestros jóvenes indígenas, las iniciativas del gobierno abierto y los principios de transparencia. Un gobierno transparente dispone de información para responsabilizar actos y decisiones, datos, planes y fuentes de todo lo demás relacionado con la sociedad. Y bueno, prácticamente el gobierno abierto se basa en 3 principios: la participación del gobierno, fomenta el derecho a la ciudadanía y a intervenir activamente en la toma de decisiones políticas. Y en cuanto al segundo principio, es la colaboración. Un gobierno colaborativo se comprometa e involucra y convoca a los ciudadanos y a agentes sociales para solucionar problemas públicos, ¿no? El tercer principio también está basado en la participación de la comunidad en sus variadas formas, ya sean en el elemento central de la política y en las demandas ciudadanas. Basándonos un poco al concepto de gobierno abierto y a lo que muchos de ustedes como asistentes conocen este término, hoy quisiera dar inicio a este primer panel sobre juventud indígena y gobierno abierto, dando una pequeña introducción a nuestros panelistas. Hoy tenemos el honor de contar con Nadia López García, una joven que, válgame Dios, es una joven que tiene bastante teoría en cuestiones de pueblos indígenas, también en la enseñanza y promoción de la enseñanza del idioma ñusabi. También a Adrián, que también es un joven originario del Valle de Mezquital y es miembro de la iniciativa ciudadana Mi Municipio de Importa. También es un gusto conocerte, Frida, y saludarte nuevamente. Una mujer ñañú y miembro del colectivo juvenil intercultural Nuestras Voces. Bueno, esto ya se fue a largo y la verdad es que se me va el tiempo, pero bueno, antes de terminar esta presentación, quisiera iniciar esta pequeña introducción justo con una primera pregunta que importa mucho, ¿no? Dice, en esto es importante generar reflexiones frente al COVID-19. Como jóvenes indígenas hemos enfrentado distintos retos. Podría mencionar, ahora sí, como de acuerdo a tantos retos que hemos tenido, ¿podrían mencionar cuáles han sido los retos que han experimentado desde el lugar donde se desenvuelven? Y bueno, aquí vamos a empezar con Nadia López. No sé, ¿quisieras intervenir? Texabini, Cochanyoa, Meini, Cuchedina, Chazotu. Muchas gracias, qué gusto me da mirarles y escucharnos. Pues creo que han sido muchos, creo que también algo que ha pasado con esta contingencia sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial es que se ha revelado la enorme desigualdad que de por sí ya estaba en muchas de nuestras comunidades, pero ahora fue más visible. Es decir, cuántas personas tienen una computadora en casa, tienen acceso a internet, tienen energía eléctrica para, por ejemplo, poder conectarse hoy a dialogar sobre lo que está pasando en las comunidades. Yo vivo en la Ciudad de México y en la Ciudad de México tengo ya muchos años, casi 10, trabajando, sobre todo con predios de personas migrantes, que ya son migrantes urbanos, de distintos pueblos originarios, y de unos años para acá me concentré así niños en el fortalecimiento y uso y disfrute de sus propias lenguas originarias, en específico el tunzabi, el mixteco, más grandes que he tenido en este contexto en el que me desenvuelvo, es que pues en muchos predios de población indígena que ahora vive en la Ciudad de México por comercio, por infinidad de circunstancias, no hay, por ejemplo, una computadora. A veces hay un celular, pero ese celular se usa quizá para que se conecten a clases, pero difícil es conectarse a tomar un taller cultural, difícil es conectarse a tomar a ver una mesa de diálogo. Entonces creo que también uno de los grandes retos es ese, el de la desigualdad, que ya estaba de por sí, no es que comenzó, pero ahora se visibilizó aún más.
creo yo que también, por ejemplo, muchos de los talleres que trabajo van sobre no discriminación, no racismo, y también sobre formación ciudadana en el sentido de que ellos estén convencidos que su lengua la pueden usar no solo en el espacio privado de casa, sino también en el espacio público y que hay que hacer exigible. La Constitución dice que podemos nombrarnos y hablar en nuestra lengua, pero si tú vas a un juzgado, si tú vas a un centro, tienes que hacerlo en la lengua de llegada o la lengua franca, que es la lengua del español. Entonces decimos, bueno, puede que constitucionalmente me estén reconociendo que puedo usar mi lengua, que me digan que la puedo disfrutar, que puedo usarla, pero en la vida real hay una enorme brecha en la que me dice que si yo llego ante un juez a hablar en mixteco, ese juez, si tengo un intérprete me va bien, si no lo tengo quizá ni siquiera voy a poder recibir justicia. Entonces creo que pues son varios retos los que se han vivido, pero desde mi contexto y mi trabajo, sobre todo con infancias, este es el primordial, el no poder, por ejemplo, tener este acceso a cuestiones de tecnología para poder seguir trabajando con ellos. Y bueno, también cuando ya tenemos cosas presenciales, a veces no hay ni siquiera recurso para comprar un cubreboca. Entonces, bueno, creo que también las brechas van creciendo y justo ahí es cuando nos preguntamos hasta qué punto, por ejemplo, el que esto de la tecnología parece que democratiza. Si alguien vive en Chihuahua y alguien vive en Yucatán, puede entrar a la misma conversación, sí, pero también dejamos afuera un enorme número de personas que no tienen esas facilidades y que ese gran número de personas pertenecen a pueblos indígenas. Muchas gracias, Nadia. Qué importante aportación. Y bueno, pues como segunda participación, no sé, ¿quisieras empezar, Adrián? Sí, lo que sí, Araceli, a este diálogo. Y creo que lo que me gustaría primero como comenzar es diciendo que hay una gran diversidad, ¿no? O sea, hay más de 68 pueblos indígenas en México y hablan diferentes lenguas y sus contextos son muy diferentes. Entonces, los impactos que pueden estar a raíz de la pandemia es sumamente diferenciado, ¿no? También hay un diferencial en términos de accesos, en términos de desigualdad, en términos de pobreza, o sea, hay un conjunto de diferencias, ¿no? Pero un patrón que sí es relevante y creo que es muy importante decirlo, es la parte organizativa de nuestras comunidades, ¿no? En esta línea de gobierno abierto, si bien en nuestras comunidades no existe esta idea de gobierno abierto, en nuestras comunidades existen un sistema de organizaciones que permiten generar acción colectiva de manera más, yo creo que más importante, que ordenan la forma en la cual se organiza la vida comunitaria, ¿no? Y creo que eso es algo muy importante que decirlo, ¿no? ¿Qué impactos ha tenido la pandemia? Creo que siguiendo con lo que decía Nadia, el tema de la desigualdad, ¿no? Por lo menos en el Valle del Mezquital hay dos sectores muy importantes. Hay un sector que sí depende de las remesas. El Valle del Mezquital depende de las remesas de los migrantes y puede ser este sector que más bien ha amortiguado de manera más o menos, ¿no? El tema de los ingresos. Pero hay otro gran sector que no depende de los ingresos y que depende del comercio informal y depende de las actividades pues agrícolas en ese sentido. Entonces, este sector es el que ha estado sumamente más, yo creo que ha impactado básicamente en los ingresos, en la economía familiar, ¿no? Y esto ahora, ¿cómo esto impacta en los jóvenes? Creo que esto es relevante porque muchos de los jóvenes están pues, estudiando en la universidad, muchos se emplean fuera de sus comunidades y el tema de la pandemia más bien vino a mermar el empleo que pueden haber tenido en otros lugares, por ejemplo en las ciudades, ¿no? Merman los ingresos. Y en el caso de los estudiantes sí es una barrera, porque ahora implica tener acceso a computadoras, acceso a internet, y muchas de esas cuestiones básicamente no están. Existe esa brecha tecnológica en esas comunidades, y creo que ese es uno de los retos más importantes en el cual nuestros jóvenes están enfrentando hoy día. Eso sería todo. Araceli, no te escuchas.
Wow, gracias Nadia. Muy bien, pues bueno, gracias Adrián por tu contribución. La verdad es que es muy, muy cierto lo que dices, y justo como lo comentaba Nadia, nuestros pueblos indígenas migrantes, pues en gran mayoría hemos escuchado por las noticias, ¿no? Bueno, yo he escuchado que, bueno, han sido los más afectados por la cuestión de que ni son de allá ni son de acá, ¿no? Y a veces en el pueblo aquí no nos quieren recibir porque pues no contribuiste con tu acción social en la comunidad y entonces ni acá ni allá, ¿no? Entonces creo que coincido mucho con ustedes, chicos, y bueno, antes de continuar con Frida, me gustaría pedirle a nuestros asistentes que nos pues comenten de dónde nos están escuchando, hasta dónde nos están viendo, también para conocerles también y bueno, continuar con la charla. Gracias. Entonces empezamos con Frida también. Frida, bueno, siguiendo la pregunta, de que la pregunta sobre cuáles han sido tus principales retos desde el lugar donde te desenvuelves, qué has visto referente a esto del COVID-19 y cómo podríamos, pues, bueno, primeramente esos retos, ¿no? Que nos pudieras compartir. Hola, ¿qué tal a todas y a todos? Pues muchísimas gracias por la invitación para que seamos nosotros y nosotras como jóvenes indígenas quienes estemos tomando la palabra. Pues sí, justamente siguiendo lo que han comentado Nadia y Adrián, pues yo creo que justo la pandemia agarró por sorpresa a todo el mundo, pero a los pueblos indígenas nos encontró ya en situaciones de vulnerabilidad y en situaciones de vulnerabilidad porque históricamente hemos sido vulnerados e históricamente hemos enfrentado desigualdades y violencias estructurales, ¿no? Y yo formo parte del colectivo juvenil intercultural Nuestras Voces, que está conformado por jóvenes indígenas migrantes en la Ciudad de México, que nos fuimos a estudiar a la Ciudad de México y pues allá estamos. Entonces, por lo que hemos compartido es que, pues sí, o sea, yo creo que la pandemia vino a pasar la factura justo de muchas de estas desigualdades y por lo que nosotras hemos visto es que, por ejemplo, las y los jóvenes indígenas que ya estaban estudiando tuvieron que regresar a sus comunidades y esto representa un doble gasto, el tener que mantener de repente los gastos que se siguen generando acá en la Ciudad de México, como renta quizá, y los gastos allá en las comunidades. Entonces, es un doble gasto el que estamos enfrentando y además también, pues muchos de los trabajos que como jóvenes indígenas y como personas de los pueblos indígenas estamos tomando en la Ciudad de México, muchas veces son trabajos precarizados, sin prestaciones laborales. Entonces, ante esta pandemia, pues muchos de estos trabajos se fueron recortados, fueron eliminados y pues justamente los empleos mayores precarizados pues son los primeros en terminarse, son los primeros en cortarse. Entonces esto también es una situación muy recurrente que vimos entre nosotros mismos, entre nosotras mismas y pues con otras personas indígenas que también estaban ahí en la Ciudad de México, las trabajadoras del lugar, ¿no? Y también acá en las comunidades, pues yo creo que han sido justo muchos aspectos, justo como salud, economía, como lo hemos visto a lo largo de la pandemia, pero algo de lo que casi no se habla es que la organización comunitaria también se ha visto mermada, porque al no estar permitida la reunión comunitaria, ya no están permitidas las fiestas patronales, ¿no? Que más allá de celebraciones implican organización, implican vinculación. Entonces, esa parte de organización comunitaria también se ha visto afectada durante esta contingencia. Exacto, justo es lo que más nos ha dolido también, ¿no? Porque hemos tenido varias cancelaciones de eventos, ya sean patronales y también que tienen que ver con la cosmovisión nuestra, que pues de alguna manera está interviniendo para la reducción y la desaparición de este mismo conocimiento, ¿no?
Y bueno, partiendo de esta importante contribución que ustedes nos han mencionado, más bien quisiera referir esta segunda pregunta sobre el gobierno abierto, pues de alguna manera elimina la discriminación que sufrimos como pueblos indígenas, ya sea en servicios públicos o superación de la pobreza o salud y educación, que es lo que más bien es el objetivo del gobierno abierto, ¿no? Y que ha sido como la constante batalla en el gobierno, en distintas esferas de la sociedad. Y justo en esta emergencia sanitaria, ¿consideran que como pueblos indígenas hemos sido incluidos en las decisiones públicas? ¿Y de qué manera consideran que podríamos generar una mayor inclusión? Refiriendo a estas preguntas, quisiera empezar contigo, Adrián. ¿Nos pudieras compartir? Sí, claro que sí. O sea, cómo los pueblos indígenas están siendo incluidos en el tema de las políticas públicas. Eh, Creo que me parece que hay que entender, ¿no? Que hay diferentes niveles de gobierno, ¿no? Y así como el tema del gobierno abierto está marcando como la hoja, ¿no? La línea de ruta hacia dónde debería de irse, o cómo debería de constituirse o de establecerse las políticas públicas, aún falta mucho por hacer en ese sentido, ¿no? Porque normativamente a nivel nacional, a nivel internacional, o en muchas de las políticas públicas ya está establecían a lo mejor establecidas formas e instrumentos de cómo incorporar a las comunidades indígenas para que participen en este proceso. Usualmente no sucede, no se ha armonizado esos procesos en los diferentes órdenes de gobierno, ya sea a nivel federal, en la legislación, en los mismos estados y a nivel local, ¿no? A nivel municipal, en nuestras propias comunidades. En nuestras propias comunidades existen estas formas organizativas, pero usualmente las instituciones gubernamentales no los incorporan, no hay procesos de interacción, ¿no? En ese sentido. Entonces, creo que no hay ese diálogo entre diferentes órdenes de gobierno. Creo que la forma en la que hacen las comunidades políticas al interior de sus comunidades, creo que puede ser referente, pero no se está tomando en cuenta, ¿no? En el contexto de la pandemia, lo que hizo el gobierno federal es, pues, traducir, ¿no? Muchas o sea, las formas de sanidad pertinentes, ¿no? Para evitar los contagios, para mitigar la pandemia, y creo que fue algo relevante y muy importante. Pero más allá de eso, ¿qué tanta política pública pertinente se está haciendo en este contexto? O sea, Nadia lo decía y Frida, ¿no? Están cuestiones estructurales, como la pobreza, como la brecha digital, en torno a estos grandes temas que nos están afectando también. ¿Qué se está haciendo, por ejemplo? ¿No? Y me parece que no están esos diálogos, ¿no? En ese sentido. Entonces, en ese sentido es la primera pregunta. En la segunda pregunta decías, ¿cómo decías que cómo incorporarnos? ¿Cuál era la segunda pregunta, perdón? ¿De qué manera, sí, claro, de qué manera consideran que podríamos generar una mayor inclusión? ¿O de qué manera se podría actuar, ¿no? Sí, yo creo que la acción colectiva, o sea, recuperar nuestra acción colectiva para pugnar esos espacios, ¿no? Normativamente o legalmente deberían de estar, pero no están. Entonces hay que pugnar para generar esos canales para realmente que nos incluyan, participar de ese proceso. Y si no hay, yo creo que hay que estar repensando en crear espacios, ¿no? Si el Estado, si los actores gubernamentales no los están generando, creo que una de las alternativas, ¿no? Es generar esos espacios, otros espacios en el cual, desde el que podamos incidir, ¿no? Y yo creo que eso también puede ser una de las grandes vías, ¿no? En ese sentido. Muy bien, gracias, Adrián. Pues bueno, Gracias. pues, realmente es necesario la creación de espacios para poder pues empezar a participar, ¿no? Que es lo más importante. Y bueno, aprovechando agradecer a todos los asistentes que hoy vienen, nos escuchan desde Chile, desde Veracruz, desde distintas partes de México. Bueno, también invitarlos a que hagan sus preguntas de acuerdo a la aportación que nuestros
expertos panelistas hoy nos exponen. Si ustedes tienen preguntas, por favor de hacerse en el chat y tendremos tiempo quizás ya de hacerlos de ellas al final de este panel. Partiendo de esta misma pregunta, Frida, me gustaría escuchar tu punto de vista sobre esto, ¿no? De esta emergencia sanitaria. ¿Consideras que cómo los pueblos indígenas estamos siendo incluidos en las decisiones públicas y de qué manera consideras que podríamos generar una mayor inclusión? Pues sí, justo como lo acaba de decir Adrián, creo que una de las más grandes campañas hacia los pueblos indígenas que hemos visto durante los últimos meses es justamente estas campañas con pertinencia lingüística, por lo menos, ¿no? De difundir los materiales en lenguas indígenas. Sin embargo, yo creo que falta muchísimo por hacer y sobre todo a largo plazo, en donde pues justo se vaya hacia reducir estas desigualdades, ¿no? Por ejemplo, si de repente se está diciendo que hay que lavarse las manos con agua, ¿cómo las comunidades indígenas que enfrentan desabasto de agua por conflictos territoriales pueden seguir esas indicaciones, ¿no? Entonces, sí es necesario que estas políticas públicas pues tengan justo una pertinencia no solo lingüística, sino una pertinencia cultural que pueda entender todo el contexto que viven los pueblos y las comunidades indígenas. Y yo creo que justo hablando de gobierno abierto, hablando de horizontalidad y hablando pues sí, de abrir esta discusión, yo creo que esto es algo que vemos en las comunidades, ¿no? En las comunidades vemos justo esta horizontalidad en la toma de decisiones y específicamente en el tema de políticas públicas. Yo considero que hay dos grandes retos. Una es abonar a la justicia epistémica y a la justicia procedimental en los pueblos indígenas y forman parte de esas dos formas. Se puede hablar de que los pueblos indígenas Hola a todos. ¿Sí? Creo que yo no escucho muy bien a Frida. No sé si ustedes tampoco, ¿no? Muy bien. Pues bueno, mientras que regresa Frida. A ver. ¿Sí? Pues bueno, retomaremos, me parece bien la aportación de Frida, que cuando se nos vuelva a conectar. Contigo, Nadia, por favor, tú expláyate. Creo que todos estamos teniendo un poco de problemas con nuestra conectividad y pues justo es parte de lo que estamos hablando, ¿no? Como entiendo que Adrián, que Frida, creo que también Araceli están en sus comunidades y justo es complicado el poder tener una conectividad, por ejemplo, estable, ¿no? Entonces, bueno, yo debo confesar un poquito, sin ánimos de extenderme mucho, que cuando vi el tema de gobierno abierto dije, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de gobierno abierto? ¿Quién lo diseñó? ¿De dónde viene? Porque siendo muy sincera, y a pesar de que tengo trabajo bastante con pueblos originarios, no había escuchado este término. Me puse a investigar un poquito, también mi esposo es abogado y le pregunto, ¿qué es esto de gobierno abierto? Y él ya me explicó, y le dije, pues mira, si yo pienso en mi comunidad
que es caballito, sin que sepan que se llama gobierno abierto. ¿Por qué? Porque cada año la gente ante asamblea decide quién va a recibir un cargo. Cada año, esas personas cuando salen tienen que entregar un libro en el que anotan quién dio cooperación, en qué se ocupó esos 50 pesos que cooperaron. Cada año rinden cuentas, a veces hasta cada 3 meses, rinden cuentas, la gente decide en comunidad, es decir, hay esta participación y colaboración ciudadana. Si se va a, por ejemplo, a ir al río, se vota porque se va a ir a limpiar el río. ¿Qué familias van a hacer la primera limpia, por ejemplo, de piedra? La segunda de basura. Si, por ejemplo, si me acuerdo mucho que hace tiempo, querían llegar una cooperativa de otro pueblo. Pues la gente de mi pueblo se juntó, plantearon el caso y todos levantaron su mano para decir si estaban de acuerdo. Digo, es un gobierno abierto, porque a final de cuentas hay una transparencia de saber quién está haciendo qué, en qué está haciendo mi dinero que yo mandé, porque yo coopero, pues, o sea, no vivo en mi comunidad, pero mis papás viven allá y ellos sí van al tequio. Lo que yo hago es, yo mando dinero, coopero, y mucha gente que vive en Estados Unidos coopera, es parte, aunque no esté ahí en la comunidad, es parte de las decisiones. Entonces yo decía, quizá la cuestión es revisar que también nuestras formas comunitarias tienen bastante de estos principios, porque hemos considerado que la política y lo político no solo es esto que pasa en campañas cuando llegan gentes de otros lados a decirnos que ahora sí importa nuestra voz, que ahora sí van a tomar en consideración lo que queremos. Más bien nosotros hacemos un gobierno abierto, por decirlo de alguna forma, todos los días, con decisiones sencillas y decisiones grandes que implican si nosotros estamos de acuerdo o no. Y en función de eso pensaba un poco en que quizá la cuestión para pensar en el gobierno abierto pensado ya desde el término occidental, tiene que ver más también con el uso, por ejemplo, de las TICs, ¿no? Tiene que ver con el uso de las tecnologías, que justo volvemos a lo mismo. Hay una gran brecha de conectividad de nuestras comunidades e incluso de energía eléctrica. Entonces, quizá habría que buscar o replantearse las formas de colaborar con las comunidades. Y también yo tenía una cuestión. Habría que preguntarle a los pueblos originarios si les interesa, si quieren, porque creo que también a veces desde las esferas de quienes están construyendo política pública, de los que están tomando decisiones, muchas veces poco se pregunta a la propia comunidad, ¿te interesa esto? ¿Te gustaría formar parte de esto? A veces damos por sentado que quieren ser incluidos. Creo que no, creo que el primer punto es decirles, de esto se trata, y decírselos en su lengua, y no solo decírselos en náhuatl, en zapoteco, en mixteco, en maya, sino que me dicen, este es un recurso de amparo, ese es un procedimental. Yo digo, pues, ¿qué es eso? Entiendo entiendo la palabra recurso, entiendo la palabra amparo, pero juntos no sé qué significan. Entonces, no solo es que traduzcamos el mensaje, sino que lo interpretemos. Justo acabo de terminar de dar unos traductores de la Defensoría Pública del Estado de Oaxaca y veíamos eso, que no basta con que los artículos estén traducidos al maya o al náhuatl. Necesitamos hacer otra interpretación al lenguaje jurídico, al lenguaje de a pie. Es decir, que la señora de mi pueblo entienda, por ejemplo, que tiene el derecho de decirle al médico que en su lengua qué le duele, qué quiere, de preguntar qué dice su resultado de su análisis. Entonces, bueno, creo que esa es una de las primeras cosas, quizás replantearlos, cómo hemos pensado la comunicación y la relación con los pueblos originarios, y no dar por sentado desde el inicio que todo lo que sale del mundo occidental, nosotros estamos interesados en que venga a nuestro pueblo, en que nos incluyan, en que mi cabecera municipal esté dentro de ese proyecto. No lo sabemos. Creo que ese es el primer paso. La comunicación asertiva, y creo también que es necesario dejar de pensar que los pueblos originarios en algún momento son beneficiarios de políticas públicas. Habría que pensar desde el otro lado, que quizá nosotros también necesitamos decir, esto sí me interesa, esto no me interesa. Yo tengo,
ejemplo, una cuestión con la población triqui, que entró, me parece, estas lecherías de Viconza, y estuvo muy padre, porque entraron las lecherías, hubo leche, pero meses después entraron muchas mineras. Entonces decíamos, pues lecherías, para que tomes leche diario, a bajo costo, pero por otra parte, estoy metiendo bajo la mano, estoy dando concesiones. Por ejemplo, si ustedes ven valles centrales, alrededor, por ejemplo, de Jutla de Crespo, si vemos un mapa de la territorio concesionado, está concesionado. Casi todo. Vean el mapa de valles centrales y concesiones mineras. Entonces decimos, bueno, si me están diciendo que están respetando mi territorio, mi lengua, mi identidad, ¿por qué veo un mapa en el que casi todo mi pueblo ya no es mi pueblo? Está concesionado. Entonces, creo yo que quizá los primeros diálogos son estos. Preguntar, hacer diálogos reales. Yo a veces cuando van consultas a nuestras comunidades, yo digo, hay que tener cuidado, porque el gobierno está justificando que consultó. El gobierno dice, yo sí fui al pueblo de Caballo-Rucio, fui tal mes, fui de tal año y les pregunté, pero no sabemos cómo fueron estructuradas las preguntas, no sabemos si primero quizá dijeron, te voy a comprar una chilacayota, pero me contestas esta, y la gente pues dice, bueno, vendo mi chilacayota y te contesto, o firmaron sin saber. Creo yo que tiene que ver no solo con el acceso a tecnología, tiene que ver con en qué lenguaje lo decimos, cómo lo decimos, y creo yo que por eso es indispensable que en estos diálogos y en la toma de decisiones haya personas propias de las comunidades indígenas, porque de alguna forma estamos allá adentro y sabemos lo que pasa y lo que no pasa. Entonces, creo yo que no puede haber políticas públicas sin que la gente diga qué es lo que quiere o no quiere. Pues bueno, ahí lo dejaría. Wow, la verdad es que has abarcado bastantes temas, Nadia, pero antes de poder profundizar un poco más sobre esos temas que ya has desmenuzado, me gustaría ir todavía con Frida, no sé si se pudo conectar finalmente. Hola, Frida. Sí, justo Creo que no lo escuchamos bien, ¿verdad? donde de repente en las comunidades no tenemos buen internet. Sí, me escucho. Entrecortado, no sé si puedes escucharnos también, Frida. Hola. Muy bien. No sé, ¿qué opinas, Gustavo? Si gustas, podemos ver si Frida se pueda conectar un poquito después para poder completar esta información que, bueno, Nadia también complementar lo que había dicho Nadia, ¿no? Sobre esto del internet, justo nos desnuda la realidad en la que México realmente está pues, viviendo frente a esta crisis sanitaria. La verdad es que si no vemos esta interconexión, bueno, la conexión de internet es parte de nuestro diario vivir, casi de las redes sociales y todo esto. Entonces de ahí podemos ver cómo ha sido el impacto de al menos en las comunidades indígenas en el lado educativo, ¿no? Nadia, que también creo que también trabajas mucho con esto de los niños indígenas, cómo también a veces había allí en internet hablando sobre un niño estudiando, un niño indígena de alguna comunidad, estudiando justo al lado de una olla de frijoles ahí en una casita pequeña, donde pues no hay internet. Y a veces como este tipo de información que romantizan la situación en la que vivimos.
porque justo esta información nos comentaba, pues es parte de la asociación. Pero ¿cuántos jóvenes? Y bueno, Adrián, Frida, Nadia, han sido jóvenes que hoy estoy segura que han pasado por todo tipo de dificultades para poder hoy ser la voz y llevar la voz de las dificultades que pues azotan a nuestras comunidades, ¿no? La verdad es que sí son operaciones y son bastante aplaudibles, pero no son necesarias para que todos los jóvenes niños indígenas sigan o continúen pasando por estas dificultades, ¿no? Tienen que tener, como dice Nadia, a la accesibilidad de estas herramientas digitales. Y bueno, desde las comunidades hay un post bastante importante sobre esto del gobierno abierto en las comunidades, ¿no? Cómo es que en las asambleas, justamente desde ahí, tomamos decisiones y a la verdad es que toda la comunidad tiene que enterarse para poder llevarse a cabo. ¿Y qué opinas sobre esto, Adrián? Desde ahí partiendo sobre esta propuesta que me parece que como jóvenes, como pueblos indígenas, podemos aportar hacia el gobierno abierto. Sí, lo que decía Nadia a mí también me suma esta idea, ¿no? Esta idea de gobierno abierto. Y sí, cuando yo lo trataba de decir, bueno, pues cuál es la iniciativa, y luego escuchando y analizando los principios de, bueno, eso sí se hace en la comunidad. Solo quiero apuntar en algo, y eso lo comentaba con alguna otra colega, ¿no? O sea, cómo el tema de ciudadanía es muy importante dentro de nuestras comunidades, el reconocimiento del otro, ¿no? El ser ciudadano de una comunidad implica participar de las asambleas y también con jornadas de trabajo, con tiempo o haciendo un cargo. Eso es parte de un derecho, pero también de una obligación. Y tú como ciudadano tienes la obligación de ir a una asamblea, enterarte, ser partícipe, observar esa rendición de cuentas, rendir cuentas, ¿no? Y como, por ejemplo, dentro de la ciudadanía más, o sea, la ciudadanía común, usualmente la ciudadanía no le importa mucho el tema de la rendición de cuentas. La ciudadanía no está como interesada por ver qué se hace con los recursos públicos o cómo se construyen los problemas, ¿no? Yo creo que ese es un factor muy, muy diferenciador, ¿no? Y que debería de trasladarse desde las experiencias de nuestras comunidades a aspectos más amplios, como la vida nacional, la vida local. Por ejemplo, en nuestra iniciativa, en la iniciativa de los colegas con el que participo, Mi Municipio Importa, lo que nos dimos cuenta es que dentro de los municipios no se toman en cuenta las comunidades. O sea, las comunidades al interior siempre están buscando mejoras continuas, ¿no? En bienes públicos, en mejorar su sistema de agua, una calle, una carretera. Siempre están buscando y siempre están planteando, pues a lo mejor proyectos, ¿no? En donde ellos también dan trabajo, dan ciertos recursos, pero también están buscando un recurso público, ¿no? Y usualmente se van a los municipios, ¿no? Usualmente los municipios no son pertinentes a la hora de hacer un ejercicio, por ejemplo, de los presupuestos, ¿no? No priorizan, por ejemplo, las necesidades necesarias de las mismas comunidades, ¿no? En ese sentido, creo que uno de los retos es esas interacciones, cómo estos niveles de gobierno van a interaccionar ahora con nuestras comunidades, cómo generar esos medios. Yo creo que faltan esos medios, ¿no? Decía Nadia, pues es que ni siquiera hay diálogo, ¿no? Igual hay que preguntarles si quieren participar o no, ¿no? Creo que ese es un buen camino de entrada, ¿no? Pero creo que ese es el reto ahora, cómo generar ese diálogo, ¿no? Para que esas buenas prácticas de nuestras propias comunidades, traerlas ahora a estas prácticas, ¿no? Ya en términos ya más generales de cómo hacen política nuestros servidores públicos. Estupendo. Súper. Es que a veces me falla el audio. Muy bien, pues estupendo. La verdad es que tomar decisiones desde la comunidad, desde la misma, quiero decir, desde esos conocimientos, ¿no? Desde esas prácticas que nosotros como pueblos sentimos, como pueblos indígenas, generamos pues al menos 3 meses, cada 3 meses, según mi comunidad, pues la verdad es que tenemos que retomar ese tipo de prácticas porque realmente son las más transparentes, son las más transparentes que podemos aportar al sistema de gobierno y que se tome como un referente, ¿no? Yo podría concluir con ese tema de poder como tomar un estudio más concreto sobre las comunidades, cómo es que nosotros
pues tomamos decisiones de acuerdo a nuestro sistema de gobierno, ¿no? Y bueno, finalizar con un solo modo de respuesta, con bueno, esta primera pregunta que me envía Gustavo. Justo la pregunta es, ¿cómo se está abordando el derecho de información pública en lenguas indígenas ante el COVID-19? ¿Realmente ha llegado la información en lenguas con pertinencia al COVID-19? Y no sé si Frida ya no puede hablar, no estoy segura, no puede escucharla mucho. Y bueno, Adrián, ¿quieres empezar mientras se conecta Frida? Sí, ok. Por ejemplo, tendríamos que analizar, por ejemplo, el tema de las nuevas prácticas de desinfección. Sí, en efecto, ha habido una divulgación en muchos medios, en redes sociales, pero también en radios que usualmente son las más efectivas, ¿no? Muchas de nuestras comunidades utilizan más el radio, muchas comunidades mucho más alejadas, el radio ha sido el medio. Sin embargo, cuando hablamos de información en términos de, por ejemplo, de los contagios, el número de muertos, ahí creo que es donde está la brecha, porque no se ha, o sea, como que la información se pone en el mostrador, ¿no? Hay como que hay en el portal, que lo vea quien pueda, quien quiera, pero esa información o sea, no parte de un principio de la responsabilidad de que esa información se tiene que llegar, ¿no?, a las poblaciones, ¿no? Y creo que ese es uno de los retos, porque mucha esa información sí está en la lengua a veces, pero pues en el portal del INPI, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer ahora que bajen a nuestras comunidades? Creo que ahí está uno de los grandes dilemas, ¿no? Sí se habla de estos nuevas prácticas sanitarias, pero, por ejemplo, la información respecto a la situación de la crisis, por ejemplo, de lo que ha traído la pandemia, todos los fenómenos sociales, los problemas, las problemáticas, tampoco no se sabe mucho dentro de las comunidades, ¿no? Entonces, creo que ese es un reto, no es eficaz, no hace eficiente en esa parte la información que se ha dado a las comunidades. Ay, muy bien. Pues excelente, Adrián. Y bueno, creo que sí nos estamos cortando de tiempo, me comenta Gustavo, así que tendríamos que cortarlo. Y bueno, solo pediría a Nadia y también a Frida si nos pudieran apoyar con contestar alguna de las preguntas que están en el chat para concluir. Y bueno, pues si quieren aportar algo antes de que nos vayamos, queda un minuto. Nadia. Ay, no he visto las preguntas. La primera pregunta, bueno, es ¿cómo se ha abordado el derecho a la información pública en lenguas indígenas ante el COVID-19? Ok, pues aquí estamos ante dos escenarios. Una es la información pública, que es la de transparencia, que ahí, a mí la verdad se va a oír un poco feo lo que voy a decir, pero es un poco un absurdo. ¿Saben por qué? Porque si tú te metes a la página del INAI, tienes que preguntar en español, la página está en español. Cuando tú pides la información, se supone que hay una opción para que te den la información en tu lengua. Pero ¿cómo me la van a dar en mi lengua si de inicio yo la tuve que pedir en español? Es absurdo, ¿sabes? Que digan que dan información en tu lengua originaria cuando de inicio no la pudiste pedir así. Lo que les comentaba de la concesión de tierras surgió porque una persona de la comunidad de ahí de Valles Centrales, hablante de náhuatl, se dio cuenta que los linderos estaban afectados y nos comentó, mi esposo es hablante del náhuatl, y fue como nosotros pedimos la información en español. Nos las dieron en español y también la pedimos en náhuatl, pero dijimos, bueno, si esta persona no nos hubiera dicho a nosotros, si nosotros no la hubiéramos pedido en español, no sabríamos, no tendríamos esos mapas. Entonces es un poco tramposo porque a nivel gobierno se dice que te dan la información en tu lengua, sin embargo, para acceder a ella está en español. En chino. Entonces, bueno, sí. Esa es una. La otra es, como decía Adrián, creo yo que se han hecho cosas para poder, por ejemplo, ahora del COVID, incluso yo hice un spot para el INALI y sí Radio y Televisión, pero bueno, yo hablo una variante de las más de 80 y tantas variantes del mixteco. Entonces, también tenemos una gran diversidad que, ojo, no es un problema la diversidad. La cuestión es cómo trabajamos con ella, cómo la vivimos. Entonces, bueno, se han hecho cosas, sí, son insuficientes, sí, pero qué bueno que se hacen estos espacios de diálogo para que también quienes estén en los espacios, todo lo que está faltando y que ojalá se pueda ir trabajando. Muy bien, muchas gracias, Nadia.
Gracias, Adrián. Y bueno, damos fin a este diálogo y enseguida le doy lugar a Raquel ya de las redes sociales. Gracias a todos. Muchas gracias.